Herencia y evolución. Antecedentes históricos. En 1868, Charles Darwin intenta explicar el fenómeno de la herencia a través de la hipótesis provisional de la paragénesis. Esta hipótesis es el resultado de un trabajo de recopilación e interpretación conceptual de un gran número de observaciones y experimentos en un tratado de 2 volúmenes. La genética es una ciencia del siglo XX, pues se inicia en 1900 con el redescubrimiento de las leyes de Gregor Mendel. Publicó el trabajo Experimentos de hibridación en plantas en el Boletín de la Sociedad de Ciencias Naturales. En la primera década del siglo XX se produce la síntesis de los trabajos de hibridación experimental y citológica. Esta síntesis indica la genética como ciencia propia e independiente. Thomas Morgan y su grupo de la Universidad de Columbia en 1910 descubre la herencia ligada al X y base cromosómica del ligamento. En 1913 construyen el primer mapa genético. En 1953, James Watson y Francis Crick interpretan los datos de difracción de rayos X, concluyendo que la estructura del ADN es una doble hélice, formada por 2 cadenas orientadas en direcciones opuestas. Genes. Es una secuencia lineal de nucleótidos de ADN o ARN que es esencial para la función específica, bien sea en el desarrollo o en el mantenimiento de una función fisiológica normal. Considerando a unidad de almacenamiento de información y unidad de herencia, localizados en los cromosomas en el núcleo celular y se disponen en línea a lo largo de cada uno de los cromosomas. Cromosomas. Estructura con forma de bastón que llevan el material genético y se encuentran ubicadas en el núcleo de las células, formadas por ADN, ARN y proteínas. En los humanos, cada célula contiene 46 cromosomas dispuestos en 23 pares. Las únicas excepciones son los espermatozoides y el óvulo, que contiene 23 cromosomas, que al fecundarse crean una célula con 46 cromosomas. Genoma. Conjunto de secuencias de ADN que caracterizan a un individuo. Cada individuo tiene grandes variaciones con respecto a los demás. Fenotipo y genotipo. Fenotipo. Clase de la que se es miembro según las cualidades físicas observables en un organismo, incluyendo su morfología, fisiología y conducta a todos los niveles. Genotipo. Clase de la que se es miembro según el estado de los factores hereditarios internos de un organismo, sus genes y por extensión su genoma. El sistema genético requiere conocer cómo el genotipo se relaciona con el fenotipo, cómo el fenotipo a su vez se relaciona con el genotipo y por último, cómo el genotipo parental llega a convertirse en genotipos hijos. Leyes de Mendel. Primera ley. Ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. F1. Dice que cuando se cruzan 2 homocigotos, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Segunda ley de Mendel. Separación o disyunción de los alelos. F2. Tomó plantas procedentes de las semillas de la primera generación y las polinizó entre sí. Del cruce obtuvo semillas amarillas y verdes. Tercera ley de Mendel. La herencia independiente de caracteres. Hace referencia al caso de que se contemplen 2 caracteres distintos. Cruzó plantas de guisantes de semilla amarilla y lisas con plantas de semilla verde y rugosas. Cuadro de Punnett. Instrumento que ilustra la segregación independiente de los alelos según las leyes de Mendel. Se emplea para calcular fácilmente las proporciones de los diferentes genotipos y fenotipos, alelos múltiples y herencia ligada al sexo. Alelos múltiples. Un individuo diploide tendrá uno en cada uno de los cromosomas homólogos, como máximo 2 de estos alelos, aunque en la población se presenten más alelos para el mismo gen. Herencia ligada al sexo. Esto se da debido a que el cromosoma Y es diferente del cromosoma X.
Esta diferencia es la causa de que algunos caracteres se manifiesten solo en los individuos de sexo masculino y no en los de sexo femenino. Variación genética. Es lo que nos hace diferentes a los demás. También se define como la diferencia en la secuencia del ADN. Selección natural. Proceso de supervivencia de los más favorecidos según Darwin. Selección estabilizadora. Favorece los fenotipos intermedios dentro de un rango. Los extremos de variación son seleccionados en contra. Selección direccional. La selección direccional tiende a favorecer a lo largo del tiempo a fenotipos en un extremo de escasez. Selección desorganizadora o disruptiva. La selección desorganizadora favorece a los individuos en ambos extremos de la variación. Deriva génica. Consiste en cambios en las frecuencias génicas debido a que los genes de una generación dada no constituyen una muestra representativa de los genes de la generación anterior. Especiación. Grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden cruzarse entre sí y producir descendencia fértil, pero no pueden hacerlo con los integrantes de poblaciones pretendientes a otras especies. Alopátrica. Poblaciones aisladas geográficamente. Peripátrica. Población pequeña aislada de otra más grande. Parpátrica. Población con distribución continua. Simpátrica. Dentro del área de distribución ancestral. Coevolución. Cualquier cambio genético recíproco debido a la selección natural que impide una especie sobre otra. Evolución convergente. Fenómeno evolutivo por el que organismos diferentes relativamente alejados tienden bajo presiones ambientales equivalentes a desarrollar en su evolución características semejantes. Evolución divergente. Es el mecanismo más importante para la formación de nuevas especies, dada por los cambios evolutivos que experimentará cada uno de los grupos separados por deriva génica. Radiación adaptativa. Proceso que describe la rápida especiación de una o varias especies para llenar muchos nichos ecológicos. Proceso de la evolución cuyas herramientas son la mutación y la selección natural. Adaptación. Proceso fisiológico o rasgo del comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un periodo mediante selección natural de tal manera que incrementa su expectativa a lo largo del plazo para reproducirse con éxito.